hace un mes, perdón, hace un tiempo, el vicerrector académico hizo una sugerencia para que nosotros incluyéramos prácticas de pedagogía del cuidado dentro de nuestros planes de clase. Y lo que ustedes van a ver hoy es un ejemplo tangible de cómo eso se puede hacer y los resultados que han tenido estos profesores con este tema. Entonces lo presento inicialmente, tenemos a la profesora Milángela Di Marco Salazar, que todos los tres profesores son de la Facultad de Ingeniería en la sede de Guayana. Miguel Ángel Marco de Salazar, del Departamento de Apoyo de la Toma de Decisiones, de la Coordinación de Materias Comunes de la Facultad de Ingeniería. Maxwell Martínez, el coordinador de Materias Comunes de la Facultad de Ingeniería allá en Guayana, y Luz Esperanza Medina es la encargada de prácticas profesionales de la Facultad de Ingeniería en la sede de Guayana. Esos son los tres profesores que nos van a estar acompañando en la tarde de hoy. En particular, quiero destacar que tanto Maxwell como Milángela van a hacer su presentación en una sola y luego tendremos la presentación de Luz Esperanza Medina. Entonces, como el tiempo apremia y ligando siempre que no nos pase nada por internet, bueno, le doy la palabra a Maxwell y a Milángela para que hagan su primera presentación. La profesora Ofelia Romero va a estar haciendo preguntas o acumulando sus respuestas para después hacer comentarios. Ustedes pueden hacer las preguntas a través del chat y ella las irá compilando. Luego de esta primera presentación tendremos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Luego vamos con Luz Medina y luego tenemos un cierre de todas las preguntas. Quiero adelantarles que para el mes que viene estamos considerando otro seminario que tiene que ver con la evaluación de competencias, experiencias internacionales. Así que, por favor, vaya empezando que viene este seminario muy importante para nosotros. Ya le iremos diciendo cuál es la fecha exacta de este seminario y que contaremos con experiencias internacionales, que es muy nutritivo para todos. Por favor, entonces, los profesores Maxwell y Milángela, el control es de ustedes. Ok, una vez más, gracias por la participación y por la invitación. Como bien dijo el profesor Llaves, en materias comunes de ingeniería hemos venido trabajando en esta práctica meditativa, pero hemos trabajado en todo lo que es pedagogía del cuidado. ¿Okay? Entonces, quienes vamos a presentar, Maxwell Martínez, quien le está hablando, soy profesor de cálculo numérico, coordinador de materias comunes y profesor de la cátedra de diseño de trabajo de factores humanos, que es una cátedra de ingeniería industrial. Y la profesora Milángela, que me acompaña aquí, es profesora también de materias comunes de la materia geometría plana y trigonometría, que es del primer semestre, y laboratorio de física general del tercer semestre. ¿Okay? El título, bueno, es práctica meditativa en el aula como actividad de pedagogía del cuidado. Ahí resalto, pues, evidentemente, los dos puntos importantes. Práctica meditativa, meditación. Ahorita vamos a ver más adelante por qué o cómo la llevamos, cómo la aplicamos como pedagogía del cuidado. Y pues evidentemente compartir todos los resultados de las experiencias que hemos tenido del semestre pasado y de este semestre en pedagogía de cuidado y en práctica meditativa. Antes de empezar o entrar en la parte meditativa, quiero quizá tomar un tiempito con esta lámina para que vayamos como poniendo en contexto lo que estamos haciendo en materia común en Guayana dentro de todo ese mapa y ese panorama que tiene la universidad. ¿Okay? La universidad evidentemente tiene su plan estratégico, ¿okay? Donde tenemos muchísimas líneas que hemos estado trabajando y que venimos trabajando dentro de la universidad. Dentro de ese plan estratégico, una de las líneas que quizás es por donde nosotros enfocamos nuestra práctica de pedagogía de cuidado y nuestra práctica de meditación son las prácticas de mercadeo, las líneas de mercadeo y las líneas de nuevas titulación. Evidentemente, esto lo que busca es ampliar la gama de oferta académica de la universidad, la captación de estudiantes para nuestras
carreras que ya tenemos en la universidad, más las nuevas titulaciones que se están preparando. ¿Okay? Una vez que tenemos, pues evidentemente, algunos alcances y algunos logros en estas líneas, pues entonces ahí empiezan a llegar pues nuestros estudiantes de nuevo ingreso, específicamente en el caso de nosotros, pues en nuestras materias comunes de ingeniería. ¿Okay? Quiero informar o aclarar que materias comunes de ingeniería en Guayana tiene 5 años funcionando. ¿Okay? El primer año la profesora Yolanda Montesino, que es actualmente la directora de ingeniería civil, y los últimos 4 años he estado yo al frente. ¿Okay? Siempre hemos estado pendientes de, porque recuerdo inclusive una anécdota de una representante que vino a una oportunidad y me dijo en una reunión que estuvimos, no, es que yo entiendo que ustedes ingresen 70 muchachos y de ahí quieran sacar 10. Y yo le dije, no señora, nosotros nuestra visión es ingresar 70 muchachos y tratar de sacar los 70 muchachos que ingresen. ¿Okay? Entonces, siempre hemos tenido como esa visión, ¿ok? De que esos estudiantes que ingresen, pues nosotros estamos conscientes de todas las limitaciones que traen hoy en día, con todas las condiciones que se presentan en bachillerato, con todas las condiciones que están presentando ahora a raíz de la pandemia, de estos casi 2 años que tenemos de pandemia. Entonces, bueno, siempre hemos estado como un proceso de revisión. ¿Okay? Ese proceso de revisión siempre lo hemos tenido, ¿okay? Desde que estamos en materias comunes, con una reflexión que hacemos al inicio del semestre, durante el semestre y al cierre del semestre. ¿Okay? Esas son reflexiones donde estamos los docentes, los jefes de departamento, siempre preguntándonos cómo van las cosas, cómo van los números, cómo van los muchachos y compartiendo las experiencias que se van consiguiendo en el aula. ¿Okay? A raíz de esa reflexión, pues entonces nos ponemos a ver qué podemos hacer, qué estamos haciendo hasta ahorita, qué nos dio resultado, qué no nos ha dado resultado, qué otras cosas podemos implementar. ¿Okay? Y ahí hemos venido trabajando muy de la mano con los jefes de departamento de aquí de la unidad y con el CADH, el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano. ¿Okay? Después de todas esas reflexiones, ¿verdad? Como docente, ¿qué podemos hacer para lograr esto? Porque fíjense, uno de los ejemplos que yo llegué a ponerle a mi docente en una oportunidad, quizás estamos hablando a principios o antes de ingresar a esta presencialidad remota, era, miren, imagínense que ustedes como docentes son unos chefs, ¿ok? Y son los chefs mejor preparados de la zona, tanto así que son reconocidos a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, y usted hace todo su trabajo por preparar un plato de lo más exquisito, y después cuando usted lo prepara y lo sirve en la mesa, no viene nadie y nadie se lo come. ¿Qué sucede con su trabajo? Usted lo perdió. Entonces igualito nosotros como docentes tenemos que vernos así. Si yo tengo en mi aula 50 muchachos y de mis 50 muchachos no pasó ninguno, entonces pues nada, yo pude haber estado 15, 16 semanas en el salón, y si no pasó nadie, pues evidentemente mi trabajo de 15, 16 semanas se perdió. Entonces en base a eso nos vamos como que haciendo toda esa reflexión, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos para lograr que nuestros muchachos puedan salir? ¿Okay? Luego de mucho tiempo de reflexión, pues todos los semestres, repito, estamos haciendo este tipo de reflexión, llegó un momento que decimos, bueno, pero está bien, tenemos enfoque en los estudiantes, porque la universidad siempre nos va dando líneas de cómo atender o qué hacer con los estudiantes, y va sacando, pero no solamente el estudiante. Si yo no tengo un profesor que pueda acompañar bien al estudiante dentro del aula, pues entonces a lo mejor ese trabajo que estemos haciendo se puede estar perdiendo. ¿Okay? Entonces, bueno, estamos trabajando inclusive dentro de la pedagogía de cuidado con esos dos focos, con el foco orientado a los estudiantes y con el foco orientado a los docentes. ¿Okay? Evidentemente aquí vamos a hablar solamente del caso de los estudiantes, porque bueno, la práctica meditativa la estamos aplicando en el aula de clase. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos hablado un poquito de esto, fíjense, antes inclusive de que empezáramos en la universidad a hablar de pedagogía del cuidado, ya nosotros dentro de la unidad estábamos analizando y revisando qué hacer con los estudiantes. ¿Okay? Cuando empezó, calculo que quizás unos 4 o 5 años atrás, hablamos del TAI, ¿okay? Nosotros, bueno, tengo que
no solamente reforzar a mis estudiantes desde el punto de vista académico, ¿ok? Todos los estudiantes, muchos de nosotros tenemos hijos que están estudiando, o tenemos sobrinos que están estudiando, o tenemos familiares que tienen hijos que están estudiando. Cuando tú hablas con ellos, cuando te consigues algún estudiante en el café, o cuando un estudiante te para en un pasillo, o te lo consigues después de clase y te para, entonces hablas con él y salen muchísimas cosas que no son netamente académicas, salen algunas cosas académicas, pero detrás de eso hay muchísimas cosas más. ¿Okay? Entonces nosotros empezamos a trabajar en ese momento aquí en materias comunes digamos, de dos aspectos principales. ¿Okay? El académico, porque evidentemente siempre lo hemos trabajado, donde está el programa de respaldo al avance académico, Progresa, ¿okay? Desde su vertiente de acompañamiento de pares, de estudiantes y acompañamiento de profesores. En materias comunes se empezó desarrollando ya en Caracas, ahorita lo estamos trabajando en conjunto con otras cátedras, las prácticas virtuales. Fíjense, en el caso de Progresa, pues nada, es voluntario si tienes 60 estudiantes en el salón, pero solo 15 o 12 o 8 o 7 o 10 quieren asistir, pues esos son los que van. ¿Okay? Entonces, nosotros hemos desarrollado, como decía, se comenzó en Caracas, todo lo que son materias prácticas, inicialmente todos los cálculos, prácticas virtuales. Estas prácticas virtuales, entonces ya un acompañamiento al estudiante, pero ya no por un par, sino ya desde el punto de vista online. Entonces ahí el alumno puede hacer lo mismo, puede ingresar, puede revisar ya fuera del salón de clase, revisar su contenido y hacer su práctica, sus ejercitaciones, y dentro de la misma plataforma pues consigue resultados, consigue respuestas, consigue evaluación. ¿Okay? También empezamos a trabajar en conjunto, como les decía, con el CADH, en talleres a los estudiantes, talleres como por ejemplo técnicas de estudio. Se seleccionan entonces las cátedras de primer semestre, y en una sesión de clase o 2 sesiones de clase se le dan talleres de este tipo, manejo del tiempo, entre otros tipos de talleres. ¿Okay? Pero como les decía, no es solamente ese punto de vista académico, también el punto de vista psicosocial, ¿okay? Donde el muchacho tiene que, al igual que todos nosotros, ¿okay? Inclusive adultos, padres, profesores, igualito estamos enfrentados a toda una serie de circunstancias que nos van presionando. ¿Okay? Entonces, a nivel psicosocial también empezamos a hacer mucho trabajo, ya muchos de estos talleres, por ejemplo, manejo de emociones, control del estrés, entre otros, que repito, lo hemos trabajado con el CDH, ya no se están dictando solamente en materias comunes, ¿okay? Como fue al principio cuando hicimos la prueba, ya se están dictando abierto a todas las escuelas de la universidad. Y aparte de esos talleres, para, repito, ese desarrollo psicosocial del estudiante, entonces estamos hablando ya también de actividades de pedagogía del cuidado, esas actividades que les permitan a los estudiantes de cierta manera ya en su parte emocional, inclusive en su parte social, pues enfrentar todo el ambiente de la universidad, esa adaptación que tiene que tener el estudiante de nuevo ingreso o de los primeros semestres cuando llega, y entonces se consigue, wow, aquí, pues nada, aquí no tengo ningún profesor que me esté vigilando, me dio mi clase y yo después de ahí salgo y veo qué tengo que hacer, y entonces a lo mejor estoy desorientado, o tengo una situación porque en casa tengo algo que está sucediendo que me está afectando. Entonces, bueno, todo eso nosotros lo hemos discutido y hemos ido trabajando con eso. ¿Okay? Las actividades de pedagogía del cuidado que la universidad... Disculpa, Maxwell. Dime. Sí, ¿Tú sigues centrado en esta primera lámina, o es que nosotros nada más estamos viendo esta lámina? Tengo una lámina que habla de... Tengo... Déjame... ¿Dónde está? ¿En la que dice plan estratégico? No, la que dice optimizando el oficio docente. No hemos pasado la primera lámina. Wow. Bueno, imagínate, ya yo voy como por la cuarta lámina. Tengo una lámina que me dice descripción, tengo una de plan estratégico donde estuve hablando, y estoy hablando en una ahorita donde estamos hablando de los aspectos. Es que comenzando a decir que quería hacer una introducción y pensábamos que estaba en la primera lámina, pero fíjate, si va para la cuarta, nos hemos perdido las otras 3. No sé si lo vas a poner en modo de presentación o ir pasando las láminas. Vamos a ver. Este está en modo presentación, pero
yo me voy a salir, la voy a poner en modo pantalla a ver si ustedes la pueden ver. Avísame, por favor. Ahora está en la de plan estratégico, en la descripción. Ok, estoy aquí en plan estratégico. Ok, bueno, aquí fue donde les hablé. Me avisa si va pasando, ¿no? Sí, ahorita estamos en plan estratégico. Cualquier cosa te avisamos otra vez. Gracias, Ok, Gabriel, por la no, contribución sobre este. no te preocupes, que voy pasando y pensé que la iban viendo por allá. Bueno, aquí, nada, No, no me voy a es parar la mucho aquí. forma, es la forma en la que estás compartiendo. Solamente se ve donde están las diapositivas, no la La presentación pantalla. como tal. Ujú. Entonces creo que tienes que volver a compartir, y compartir es la presentación. Déjame ver, voy a dejar de compartir. Me voy por aquí. Pero no. Voy a ver, me avisan por favor que ven allí. Vemos todavía el PowerPoint con las láminas. Exacto, No, pero entonces puedes el avanzar internet. desde allí, Maxwell, para que no se te haga más pesado. Puedes avanzar desde allí, vamos viendo las diapositivas desde ese ambiente. Sí, sí, Lo vas asumo, voy a avanzando, asumir que es el internet. sí, lo vas subiendo desde o sea, lo vas moviendo desde donde están las miniaturas, pues. Vas avanzando desde allí y lo vamos viendo. Correcto, correcto. Aquí ven la que dice plan estratégico, ¿correcto? Sí, estamos en Estamos en la de plan estratégico, ¿correcto? sí, Sí, exactamente. sí, en ese Ok, estamos. bueno. Ujú. Ok, bueno. Aquí le hablaba pues de las líneas, ¿no? Voy a hacer un breve resumen porque no habían visto la lámina, pues aquí hablaba de las líneas, de todas las líneas donde está trabajando la universidad, específicamente en mercadeo y nuevas titulaciones. De ahí pues, venían los estudiantes de nuevo ingreso y pues nosotros evidentemente enfocados en la permanencia del estudiante, hicimos todo este proceso de reflexión que le estaba comentando. Y ese proceso de reflexión pues el resultado, digamos, o la decisión o las acciones, la hemos enfocado en esas dos áreas, que es la de estudiantes y docentes. Y ahora paso a la otra, que es donde pues, me hicieron la observación, ¿ok? Donde les decía pues que en esa parte de estudiantes, ¿ok? Estamos trabajando, hemos trabajado evidentemente desde siempre en la parte académica, con lo que progresa, con lo que son las prácticas virtuales que les estaba señalando y en los talleres que hemos estado trabajando con el CDH. Y cuando me hicieron la observación estaba precisamente en este punto de la parte psicosocial del estudiante. ¿Okay? Siempre hemos estado trabajando con ellos en conjunto de la mano con el CDH en talleres como estos manejos de emociones, control de estrés, entre otros. Les decía que bueno, ya estos talleres que en su primera edición o su primera edición fueron diseñados para trabajarlo con los alumnos de materias comunes, ya pues hoy en día están abiertos a toda la comunidad estudiantil. ¿Okay? Estaba en la parte pues, de pedagogía de cuidado, les decía que tenemos aquí igual pues, estamos digamos que aprovechando la plataforma o alineamiento rectoral de incorporar actividades de pedagogía de cuidado que nosotros las teníamos enfocado básicamente en los primeros 4 semestres. ¿Okay? Nos habían solicitado primero y segundo semestre, nosotros dijimos, bueno, vamos a llevarla hasta el cuarto semestre porque consideramos que todavía hasta el cuarto semestre los muchachos están en etapa de adaptación, ¿okay? A todo ese cambio que implica salir de bachillerato y llegar a la universidad, de adaptarse a un nuevo clima, a un nuevo ambiente de estudio, etcétera, ¿okay? Dentro de esas actividades de pedagogía de cuidado, dentro de las 10 líneas de acción que tiene la actividad de pedagogía de cuidado, de acuerdo al documento pues, que nos compartió el profesor Peña para incorporarlos en clase, pues hemos hecho actividades, estas otras actividades en todas los distintos ejes, y uno que es pues, efectivamente donde está enfocada esta presentación, que es la práctica meditativa. Con esta pedagogía de cuidado, nosotros
logramos o hicimos aquí en materias comunes que se incorporara en todas las cátedras. El 100% de las cátedras de materias comunes, desde el primer semestre hasta el 10º semestre que tenemos, todos los profesores desarrollan actividades de pedagogía del cuidado. ¿Okay? Aquí sí los profesores tuvieron la libertad de, en función de su enfoque o en función de su línea de pensamiento, pues por cuál de los ejes se inclinaba, y pues en función de eso cada quien fue desarrollando distintas actividades. ¿Okay? No nos preocupó mucho, perdón, porque evidentemente si todos estamos trabajando en cada una de las distintas líneas, pues todo eso va sumando dentro del estudiante. ¿Okay? Entonces voy a pasar antes de compartir con la profesora, un poquito para que compartamos algo de las estadísticas que hemos tenido en estos dos últimos semestres que hemos estado trabajando con pedagogía de cuidado. ¿Okay? Espero que vean la lámina. Hay una lámina, un gráfico de barra. ¿Okay? Fíjense, aquí estamos hablando del semestre 2021-25, el semestre pasado. Durante ese semestre de 15 semanas, tuvimos 716 sesiones de clase. Y en esas 716 sesiones de clase, en 309 sesiones, es decir, 43% de las sesiones de clase, se realizaron actividades de pedagogía del cuidado. ¿Okay? Ya para este semestre 2022-15, estamos hablando hasta la semana 12, es decir, hasta la semana pasada, llevamos 526 sesiones de clase, y en esas 526 sesiones de clase, 210 actividades de pedagogía del cuidado. Estamos hablando del 40%, que nos mantenemos aproximadamente en el mismo orden. Aquí debe faltar unas 4 semanas, aquí quizás estaremos hablando de unas 100 sesiones de clase más, ¿ok? Estaremos hablando de quizás de llegar a unas 250 actividades de pedagogía del cuidado. ¿Okay? Todas estas actividades se han documentado dentro de un Google Form que se diseñó, ¿okay? Lo diseñó, por cierto, la profesora Mirángela, que está aquí junto conmigo. Se diseñó para llevar todo el registro de las interacciones de los profesores, ¿sí? Cuántos estudiantes vinieron, qué sesión se dio, cómo se dio la sesión de clase, por qué plataforma se dio, etcétera, etcétera. Y una de la información que se levanta ahí, precisamente, es la correspondiente a pedagogía del cuidado. ¿Okay? Y inclusive clasificada o separada por principio estratégico. ¿Okay? Les paso la siguiente lámina, y ya con esta sí yo concluyo, pero me fui a presentación. Y con esta sí yo concluyo, le doy el paso a la profesora. Entonces, fíjense, esas actividades de pedagogía del cuidado que vimos en la lámina anterior, fíjense cómo están desglosadas por principio estratégico. En el semestre 2021-25, el semestre anterior, 309 actividades de pedagogía del cuidado, un promedio de 20,6 actividades por semana, perdón, o sea, casi 21 actividades por semana en las sesiones de clase de materias comunes. ¿Okay? Estamos hablando de 43,2. En el caso de este semestre, que hablamos de 210 actividades hasta la semana 12, estamos hablando de un promedio de 17,5 actividades por semana. Entonces, fíjense, ya están aquí desglosadas en cada uno de los principios estratégicos, empatía, claridad, y esta que tienen resaltado en color vino tinto, ¿okay? Es la espiritualidad, que precisamente es donde estamos desarrollando dentro como una de las actividades, ¿okay? Porque no es la única, como una de las actividades de meditación. ¿Okay? En el caso de este semestre 2022-15, bueno, igual la tenemos aquí, ya fíjense, claridad, que estamos hablando de claridad, es la que más se ha desarrollado este semestre, empatía, humanidad, responsabilidad, y espiritualidad, que es esta igual que tienen desarrollados, que tienen resaltado en color vino tinto. ¿Okay? Dentro de esos colores vino tinto que tienen aquí, aunque esta barra se ve mayor, más grande, pues aquí son 23 actividades, aquí son 35 del semestre pasado. ¿Okay? El semestre pasado hicimos actividades de meditación en materias del primero y del sexto semestre. ¿Okay? Este semestre estamos trabajando en materias del primero y del sexto semestre y del tercer semestre también, que tenemos una materia donde la profesora está participando. ¿Okay? Y dentro de esa espiritualidad, pues entonces precisamente la práctica meditativa. ¿Okay? Entonces, para que la profesora les dé un poquitico más de detalle de lo que estamos trabajando en este aspecto de práctica meditativa, pues entonces le cedo la palabra.
Buenas tardes. Gracias, profesor Maxwell. Bueno, fue un placer compartir con todos ustedes. Bueno, ahora vamos a desglosar un poco una de las actividades de pedagogía del cuidado, específicamente la práctica meditativa. Y nos vamos a referir a las acciones que hemos llevado a cabo conjuntamente el profesor Maxwell y mi persona en nuestras cátedras. Ok. Yo me imagino que cuando ustedes observan, ven el título, práctica meditativa, me imagino que surgieron algunas interrogantes y pues es normal. Y de hecho, para nosotros es un terreno abonado para desplegarnos en esta presentación. ¿Qué hay detrás de esta actividad en materias comunes de ingeniería en la universidad? Un bagaje de actividades previas y de experiencias, tanto del profesor como mía. La primera es haber participado, agradeciendo a Dios por esto, por favor, por supuesto, en un taller de meditación llamado Curso de Primer Efecto. Yo lo hice hace 5 años, tengo 5 años practicando esta meditación. El profesor Maxwell tiene 2 años en la práctica de esta meditación. También nos une la experiencia como educadores, o sea, la experiencia doble de los dos, tanto como educadores como ascendedores. ¿Okay? Otra arista que nos invita a repensar la praxis educativa en esta unidad, dado que estos estudiantes pues multifactorialmente están impactados cuando entran a la universidad, sobre todo en los primeros semestres, es la preparación a través de un programa de formación de investigadores, PROFI, de la UPL, facilitado por la doctora Beatriz Ceballos, coordinadora de todos los maestros que imparten esta enseñanza meditativa en Venezuela. Y ese PROFI, Programa de Formación de Investigadores, es, porque hay muchos profis, la práctica meditativa y la formación del ser total. ¿Cuál es el propósito de este programa de formación de investigadores? Desarrollar competencias investigativas centradas en la habilidad de mirar hacia adentro. Cuando hablamos de mirar hacia adentro, es ir hacia adentro de nosotros para lograr muchas cosas. Específicamente hacia el logro de la formación integral del ser. O el último peldaño, pero yo digo que es el primer peldaño si subimos, es la pedagogía del cuidado, específicamente en el eje espiritualidad. No es de último, sino el primer peldaño, el más importante para nosotros en la universidad. Y ya vamos a ver cómo nos desplegamos en esta actividad tan hermosa para nosotros y con muchos frutos. Antes de eso vamos a contextualizarnos, ¿no? Voy a citar a los doctores Gustavo Peña y a los doctores Gustavo Peña y Guillermo Llaver en un documento elaborado en el marzo del 2021, el año pasado, y textualmente dice, y me permito leerlo: dadas estas circunstancias, resulta esencial promover una pedagogía del cuidado centrada en la asistencia al alumno, a fin de promover el desarrollo de habilidades socioemocionales que les permitan una mejor adaptación a las demandas de la pandemia y la enseñanza remota de emergencia. Cuando hablo de contextualizar, este extracto nos define y nos argumenta toda la reflexión de la cual habló el profesor Maxwell, que ha hecho él durante todos estos 4 años, inclusive antes de pandemia y antes de que saliera la pedagogía del cuidado. Y pues para nosotros fue una alegría, textualmente, literalmente, cuando nos brindaron, nos regalaron este lineamiento rectoral denominado pedagogía del cuidado,
que nosotros concebimos como el terreno abonado para llevar a cabo las actividades de acompañamiento, no solamente a nivel académico, didáctico, sino tomando en cuenta ese ser que hay que cuidar por dentro. Y por eso hablamos de la armonía interna del estudiante. Estas actividades de pedagogía del cuidado, todos los profesores las documentamos en nuestro plan de clase. Están previamente planificadas, dadas esas reflexiones, como dice el profesor Mazo, que hacemos al principio del semestre, durante el semestre y al final del semestre, y que se genera en el semestre posterior una serie de estrategias y actividades para apoyar a nuestros estudiantes, dada esa reflexión previa que se hace del semestre anterior. Y esto ha sido, pues, un hermoso devenir en cuanto a la atención que se le brinda al estudiante en forma integral. Yo imparto cátedras bastante numéricas, bastante complejas. Algunas personas las consideran complejas, yo las considero muy sencillas. Y la primera cosa que le digo a mis estudiantes es que no es difícil. Geometría plana y trigonometría, he dado física general, laboratorio de física general, pues todo lo que tiene que ver con física y matemáticas, y les digo que no es difícil, ¿ok? No es difícil. Y en este momento me permito referir en la obra Formación por Competencias, cuyas autoras son Rosario Horta y Ercilia Vázquez, y ellas refieren esta secuencia a modo de mapa, ¿no? Un mapa conceptual sobre los requerimientos de la acción didáctica. En estos requerimientos es requerido, se requiere, buscamos que el estudiante encuentre sentido en el aprender. Y para ello es fundamental que ellos sientan que lo pueden lograr, que lo pueden hacer. Y a través de la práctica en estas cátedras donde necesariamente deben ejercitar, hacer muchos ejercicios para apropiarse no solo del conocimiento, sino de las competencias que deben llevar en su persecución académica para convertirse luego en profesionales, en este caso ingenieros. Ellos deben aprender a aprender desde el error, en el error. Una vez corregido ese error, se convierte en un error constructivo. Sin embargo, si ellos no tienen la suficiente calma, paz interna, lo podrían ver o lo podrían concebir como un fracaso, como no puedo con esto, ¿será que yo quiero hacer esto pero no lo puedo lograr? ¿Tengo madera para ingeniero o no la tengo? Y resulta que si ellos están en paz por dentro, ellos se les puede abrir ese abanico de ver el error como una posibilidad o fuente valiosa para su aprendizaje. Pues bien, vamos a hablar ahora de las experiencias, vamos a compartir con ustedes, más que hablar, ustedes van a ver y les vamos a compartir ya la experiencia viva de lo que es la práctica meditativa en nuestras aulas desde materias comunes de ingeniería. Pues bien, nosotros hemos trabajado desde la pandemia en dos modalidades, la modalidad remota y la modalidad mixta, que es la que se está desarrollando en este semestre en curso 2022-15. Bien, en la modalidad remota, el semestre pasado, hacíamos todas las actividades por Zoom, todas las prácticas meditativas. De nosotros teníamos un guión para desarrollarlo, un guión didáctico, pero que tenía que ver con todo el desarrollo de la práctica meditativa con los estudiantes que voluntariamente asistían. Esto es importante recalcar o referir que ha sido algo voluntario por parte del estudiantado. Los estudiantes cierran sus ojitos, dada nuestro amor cuando les damos la instrucción para que lo hagan, y posteriormente ellos compartan en el chat cuál es su experiencia. Libremente también lo pueden hacer a través, abriendo sus micrófonos
muchos prefieren escribir y la mayoría de ellos expresan que su experiencia, una vez abiertos sus ojitos, es de calma, tranquilidad. Algunos le han verbalizado al profesor Maxwell, profe, lo necesitaba. Algunos me han dicho, profe, eso, esa calma, esa paz, me ha durado todo el día y de verdad que lo necesitaba. Y es bonito cuando, inclusive fuera del chat, son más expresivos a la hora de referir su experiencia. Esto lo hemos hecho por Zoom. En la modalidad mixta lo hemos hecho tanto por Zoom como en las semanas no flexibles, como en la presencialidad. Aquí tienen a los estudiantes meditando. Vamos a presentarles ahora una secuencia de evidencias fotográficas, no necesariamente ordenadas, sino que quisimos compartir con ustedes. Sin más, vamos a verlas. Nosotros, esta era una sorpresa que les teníamos nosotros, pues, en el Profi, que desarrollé, la práctica meditativa, en la formación del ser total, está en la fase final, porque tiene varias etapas, la parte en el proyecto, estaba ya la ejecución. Y las maestras, nuestras maestras, tanto el profesor Manuel como mía, que está en Venezuela, y la profesora, la doctora Beatriz Ceballos, cuyo nombre en sánscrito es hindú, pues nos regalaron la experiencia, a su vez de regalar, valga la redundancia, la primera técnica de ascensión para nuestros estudiantes. Y así cerrábamos el Profi y terminábamos la ejecución del proyecto. La doctora Beatriz Rodríguez invita a la maestra local, la doctora Mari Gamboa, para que la ayude, porque esta enseñanza se imparte y se comparte con todo aspirante en forma de dúo, es decir, 2 maestros. Tuvimos el honor de que vinieran 2 maestras de Barcelona a compartirles a 32 estudiantes la primera técnica de ascensión para meditar con la meditación Ishaya. Vamos a ver brevemente las fotos. Esta actividad se realizó en 2 días en la Plaza de la Meditación, ubicada frente a la Escuela de Ingeniería Industrial y sus laboratorios. Un lugar hermoso, sorprendentemente al mediodía pues no había calor. Los invito a que si quieren meditar en ese espacio, es de verdad muy apropiado, muy idóneo. Aquí están las maestras ya impartiendo la enseñanza sobre la primera técnica, los estudiantes, por supuesto, conservando todas las normas de bioseguridad, tanto las maestras como personas y el estudiantado, pues se llevó a cabo la actividad en 2 días. La primera, impartiendo la técnica, y el segundo día para consolidar la experiencia y compartir cómo les había ido a los jóvenes después de la tarea asignada por las maestras en cuanto a meditación. Ahí se ve la plaza de la meditación, las maestras y los estudiantes. Una vez los estudiantes recibida su primera técnica, pues hemos meditado. En este caso, ascendimos los que tenemos el taller de primera esfera, que es mi caso, y los estudiantes que tenían su primera técnica de ascensión. Sin embargo, los que no pudieron asistir, repito, porque fue totalmente voluntario, pues sencillamente se hacía una meditación guiada previa y se le daba instrucciones para que meditaran de otra forma con atención plena. Pero todos estábamos meditando juntos. No solamente nos quedamos en la experiencia viva de practicar la meditación, nuestro profesor Maxwell y yo hemos documentado, no solamente para generar información al Profi y documentar el diplomado, sino para nuestro insumo.
para nuestro insumo y para seguirle dando cuerpo a esto, porque definitivamente se logra que los estudiantes estén calmados, tranquilos y tengan una experiencia pacífica en sus vidas, no solamente en la universidad, sino en cualquier contexto. Aquí, pues, esto se hizo en módulo 7 y el chat lo guardé o lo guardamos. Sí, fue en geometría plana y trigonometría. Este es el aula virtual y el chat está allí y lo compartimos. Yo se los dejé a ellos también para que... Y ahí se deja la evidencia en módulo 7 del registro de las experiencias de los estudiantes. Ustedes pueden leer... Él tenía al principio ansiedad, después de ascender, pues muchos dijeron que tenían calma, paz, tranquilidad, confort, se sentían ok, etc. Acá también se ve calma, paz y serenidad. Yo les digo que compartan su experiencia, o le decimos, en 1, 2 o 3 palabras, ¿ok? Mucha calma, relajación, tranquilidad y así. También hemos pasado, para documentar en forma más sistemática, con preguntas abiertas, donde los estudiantes hablan sobre lo que les ha parecido la actividad, cuáles fueron los descubrimientos que habían hecho hasta el momento, qué creen que pasó allí, sí, para que ellos hagan un proceso metacognitivo de la experiencia. Ahora vamos a presentar los resultados, conclusiones y recomendaciones. Bueno, no tan las recomendaciones, eso se nos fue allí. Los resultados. Los estudiantes compartieron en una palabra su experiencia al finalizar la práctica meditativa y el denominador común era las expresiones de calma, tranquilidad, paz, ánimo, relajamiento. Hubo un estudiante que en una oportunidad expresó que tenía muy mal dormir y esa noche durmió muy bien, muy profundo. La mayoría de los estudiantes manifiesta que esa sensación de paz, que realmente es un estado de paz, pero yo quise ser textual con respecto a lo que ellos expresaron, les dura todo el día. A modo de conclusión, el acompañamiento a través de la pedagogía del cuidado es esencial, pues el equilibrio interno promueve en el alumno una forma diferente de relacionarse con el conocimiento, con las actividades y con las situaciones desafiantes en los tiempos de hoy. Como fuentes recomendadas para nuestros profesores, para nuestros colegas, aquí tienen la página de The Bright Path, que es la organización que respalda la meditación Ishaya mundialmente. Pueden explorarla y si tienen alguna inquietud, estamos a la orden con respecto a la página y con respecto a esta práctica. Pues cerramos con una frase del filósofo Amador Martos y dice así, me permito leerla textualmente: es necesaria una pedagogía cognitiva que enseñe al individuo a conectarse con su profunda interioridad, a saber escucharse a sí mismo, a no ser una marioneta manipulada por los poderes fácticos, en definitiva, a empoderarse conscientemente de su libertad con conocimiento de causa. Y ello requiere mantener un diálogo, como propone Platón, el alma consigo misma en torno al ser. Nuestra gratitud infinita a los organizadores y a quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias. Profesor Jaber, Sí, gracias. tome usted la palabra. No, la palabra la tienen ustedes porque hay muchísimas preguntas para ustedes. En el chat están las preguntas, pero yo voy a hacer algunas para que se anime un poco la conversación, que ya de por sí está muy animada. Voy a empezar por algunas de ellas. Okay. Por ejemplo, vayan anotando, por favor. ¿Cómo los demás profesores de materias comunes se han formado para facilitar esos espacios? ¿Se ha ofrecido esa oportunidad?
hay comentarios muy bellos. Vivir la universidad no es solamente ver las clases, sino participar en todos estos esfuerzos. No formamos solamente un profesional titulado, sino una persona capaz de asumir retos y proveer felicidad para los suyos y para sí mismo. Yo estoy en este seminario porque quiero saber sobre la pedagogía del cuidado. ¿Qué se persigue con su implementación? Esto es importante que ustedes la aborden. ¿Cuánto tiempo? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Cuánto tiempo Sí, adelante. meditan? ¿Cuánto tiempo meditan durante una sesión? Okay. Se ha pensado formar a los estudiantes para que puedan ser apoyo de sus compañeros. Ya la profe Ofelia respondió a esto, pero queríamos saber su perspectiva. Se le hace seguimiento de cuál estrategia aplica el docente para dar cumplimiento a los 10 aspectos que contempla la pedagogía del cuidado. Vayan, no los veo anotando, después se les va a olvidar. Y en el caso del semestre avanzado 7, 8, 9 y 10 que se ha planificado, yo respondí parcialmente que esto estaba planificado para las materias comunes, pero nos gustaría saber si alguien más en los semestres superiores ha hecho algo de eso. Bueno, yo creo que tienen más que suficiente para responder. Luego pasaríamos a la presentación de la profe y volvemos a hacer preguntas. Nos falta la presentación de la profe, pero hagan algunos comentarios sobre esto. También en esta sesión está la doctora Reina Ceballos, la profe Ceballos. Entonces a lo mejor ella querrá hacer alguna participación en algún momento, pero esperemos a que se dé la segunda presentación antes de darle la palabra a ella. Así que por favor respondan lo que puedan en esta primera parte. Y si se me pasó alguna pregunta, mientras está la segunda presentación, revisen en el chat si hay algo más que ustedes podrían responder, porque hay bastantes comentarios. Yo solamente tengo una pregunta sencilla. ¿Qué contribución puede hacer esta práctica meditativa al discernimiento dentro de la pedagogía ignaciana? ¿Cómo puede contribuir esta práctica meditativa al discernimiento que hablamos en la pedagogía ignaciana? Tienen mucho más que 30 segundos para contestar y la pueden pensar en bastante tiempo. Y muchas gracias de nuevo, profesores, y después les vamos a dar alguna noticia que va a alegrar el espíritu de todos los presentes. Adelante, profesores, respondan. Ok, vamos a ver. Pues vi algunas preguntas por ahí. Vamos a ver. El tiempo de meditación en clase generalmente está alrededor de 10 a 15 minutos. ¿Okay? No tomamos más de eso. Ya cuando una persona, por ejemplo, tiene digamos, el entrenamiento, la práctica, como el caso de nosotros, pues nosotros podemos tranquilamente, lo normal es de 20, 30 minutos, 3 veces al día en el caso de nosotros, ¿ok? Uno lo hace en su casa, por supuesto, en su hora de almuerzo y en la noche, ¿ok? Pero a veces tenemos ejercicios con nuestros maestros a nivel mundial y tenemos inclusive maratones de meditación donde podemos estar tranquilamente 4 horas meditando, ¿ok? Ok, retiro, me aclara la profesora aquí la palabra, ¿ok? Esos son más o menos el tiempo, pero en clase, en nuestras sesiones de clase, entre 10 y 15 minutos, ¿ok? Había otra pregunta que me hacía que era el seguimiento a los profesores de las actividades de pedagogía al cuidado, ¿okay? Ese cuadro que les presenté al principio, donde están los 10 aspectos, las 10 líneas de actividades de pedagogía del cuidado, cada profesor la va desarrollando y toda la semana en cada una de sus sesiones de clase, así como en presencialidad van y firman la planilla donde pusieron su asistencia y que dieron, pues entonces en la herramienta de Google Form que nosotros diseñamos, incorporamos la práctica de pedagogía del cuidado. ¿Okay? Entonces yo ahí puedo ver el profesor que no hizo, cuál no hizo, cuál no está haciendo. Entonces, profesor, mire, ¿qué pasó? No está haciendo
no, profe, porque pues nada, no la he diseñado. ¿Ok? Entonces, bueno, si es cuestión de orientación, nosotros lo vamos orientando. ¿Ok? Cada uno de los jefes de departamento, una de sus funciones, una de las solicitudes fue que hiciera seguimiento semanalmente, periódicamente, de cada uno de sus profesores de las prácticas de pedagogía del cuidado que estaban aplicando en sus cátedras. Había otra pregunta por ahí que hablaba de los semestres superiores. Nosotros tenemos en materias comunes cátedras que van desde el primer semestre hasta el noveno semestre, hasta el 10º semestre, si mal no recuerdo. ¿Okay? Hay una que está en noveno y 10º, dependiendo de la carrera. ¿Okay? Y en todas ellas se hacen actividades de pedagogía del cuidado. ¿Okay? No solamente para los alumnos. Pasa que, fíjense, ¿qué estamos haciendo con esta práctica meditativa? La estamos enfocando. Yo tengo mi cátedra del 6º semestre y del 7º semestre. ¿Ok? Pues nada, como yo soy practicante de meditación, pues aprovecho y la comparto con mis estudiantes. Pero nuestro principal enfoque fue a los alumnos de los primeros semestres, ¿okay? Que son aquellos alumnos que están, digamos, más propensos a esos niveles de estrés, de ansiedad cuando ingresan a la universidad. ¿Okay? Pero la hacemos pues en esos otros semestres. Hay una otra pregunta por ahí que veía que era si habíamos pensado en formar estudiantes para que nos pudieran servir como, pues no recuerdo la palabra, de apoyo o algo así. ¿Okay? Pues mira, hay evidentemente unas prácticas de meditación como las que nosotros hacemos, como las que nosotros practicamos, que requieren un entrenamiento específico y después requieren un seguimiento que es permanente. ¿Okay? Nosotros estamos permanentemente en contacto con nuestros maestros, tenemos reuniones semanales desde distintas partes del mundo. Yo participo en meditaciones de Estados Unidos, participo en meditaciones en Canadá, participamos en meditaciones en España, Uruguay, Brasil, Argentina y pues por supuesto aquí en Venezuela. Okay, esa es una, digamos, una línea, una vertiente que esa quizá un poquito más complicada. Pero el programa de formación del ser que hizo la profesora, pues ahí ven otras prácticas o técnicas de meditación. ¿Okay? Yo espero poder hacerlo este año, ya me comprometo con la profesora Indu que está por allí, para que me anote para el próximo grupo que vaya a... Dentro de esas prácticas de meditación hay prácticas que son prácticas públicas, que cualquier persona se puede meter, por ejemplo, en YouTube y conseguirlas. Son meditaciones guiadas, ¿okay? Donde ya tiene, entonces ya no es el profesor como la profesora Milángela o como yo, que estoy en el salón que la estoy guiando, sino que pues a lo mejor tienes un video y te puede permitir. Pero siempre es importante la guía de la persona, ¿okay? Para ver la experiencia y lo que estén reflejando los muchachos. Pero sí es factible, sí es viable. Okay, ¿la profesora quería decir algo? Sí, quería apoyar un poco la respuesta del profesor Maxwell. En el Profi, si bien es cierto que nos preparamos en cuanto a varios tipos de meditación, o sea, nos lo presentan. En el proyecto que se desarrolló con el Profi, la práctica meditativa, la formación del ser total, fue totalmente basada en la práctica de la meditación Ishaya, que se llama Ascensión, que es la que practicamos el profesor Maxwell y yo. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas es que es muy simple, sin esfuerzo y muy profunda. Pero esa formación a nuestros estudiantes, para que apoyen a otros estudiantes, lo que pueden hacer es meditar en grupo. Sin embargo, la orientación tal cual, sobre la experiencia que pudiera presentar, porque la experiencia varía de un ascendedor a otro, de un meditador a otro. Y la persona calificada para orientar la experiencia grupal o individual, si se presentara algún tope o alguna situación, son los maestros calificados, en este caso los maestros Ishaya, como lo es la maestra Indu, por ejemplo, y los maestros que tenemos acá en Venezuela, cualquiera de ellos. Nosotros hacemos una meditación guiada de atención plena para el que no es ascendedor, el que no obtuvo su primera técnica de ascensión. Sin embargo, ese acompañamiento se les da, más no la orientación, porque, repito, debe ser con un maestro calificado. Sin embargo, nosotros nos hemos quedado en el compartir la experiencia
de estos estudiantes cuando terminan su sesión de clases, su sesión de meditación para iniciar con la clase, que es una experiencia maravillosa, porque se mantiene durante la clase, el clima cambia totalmente y pues aprenden más y mejor. ¿Habrá otra pregunta? Sí, bueno, nosotros tomaremos otra, iremos a leer por ahí un poquito y tomamos otra pregunta que quedaron por allí y después en la segunda parte la respondemos con gusto. Acuérdense de mi pregunta, que es sobre el vínculo Sí, de la la tengo. práctica meditativa con la pedagogía ignaciana. Esa es tarea para ustedes ahora. Bueno, muchísimas gracias, profe. Vamos con la presentación de Gracias a la ustedes. profe Luz y después continuamos esta conversación que de paso ha sido enormemente grata. Y finalmente le daremos alguna sorpresa sobre lo que estamos preparando para ustedes. Bueno, ya la profe Luz está al frente, está compartiendo pantalla. Profe Luz, adelante. Estabas compartiendo pantalla, creo. Sí, ya va. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. ¿Se ve la presentación? Perfectamente. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luz Medina, trabajo en la Escuela de Ingeniería Informática de Guayana y dicto asignaturas en Ingeniería Informática, Ingeniería Industrial y materias comunes de ingeniería. Ok, el encuentro, o sea, el propósito de este encuentro va a ser compartir algunas aplicaciones de pedagogía del cuidado basadas en el documento Noción e Instrumentación en la Educación Remota de Emergencia del doctor Gustavo Peña y el doctor Guillermo Llaver. ¿Ok? Desde que inició el coronavirus y esta pandemia, la forma de impartir educación ha cambiado. Y en este contexto resulta esencial promover una pedagogía del cuidado centrada en la asistencia al alumno, a fin de promover el desarrollo de sus habilidades socioemocionales que les permitan una mejor adaptación a las demandas de la pandemia y a la educación remota de emergencia. ¿Cómo se puede instrumentar esto? Bueno, la forma es mediante el acompañamiento académico, es decir, colocar al docente al lado de los estudiantes, guiando sus actividades académicas, escuchando sus necesidades e inquietudes, aportando perspectivas y compartiendo con ellos herramientas que les ayuden en su aprendizaje e incluso haciendo aportes al crecimiento personal y profesional de ellos. Voy a mencionar algunas estrategias generales, algunas, digamos, técnicas e implementaciones que se han hecho aquí en la Escuela de Ingeniería Informática y en varias de las escuelas. Dentro de las estrategias generales podemos mencionar pues, la integración del grupo. Una de los recursos que se ha aplicado en lo personal y con los docentes es, por ejemplo, al inicio del semestre, compartir un foro o un debate, bien sea presencial o virtual, sobre las expectativas del alumno respecto al curso o a la carrera. Y esto, pues, es muy importante que no solamente es para que en el momento hablen, sino como insumo para nuestro quehacer académico. Hay que fomentar la participación. Podemos realizar foros preguntando qué, cómo, por qué, cuál es la opinión de los alumnos, cuáles consideran ellos que puede ser el aporte de la asignatura, del contenido temático de la carrera, cuál es la relación entre contenido, etc. Estas son simplemente ideas de las cosas que se han realizado. La motivación y la claridad y cercanía tienen que crearse. ¿Cómo? Bueno, podemos compartir experiencias personales, emotivas para el estudiante, positivas desde el punto de vista del profesor o de ambos. Tenemos que escuchar al alumno, pero escuchar no es simplemente dejarlo hablar, sino escuchar y tomar en cuenta lo que él está diciendo para nuestro quehacer académico, incorporar eso en nuestro quehacer académico. Tiene que estar en cada contenido, tiene que estar claro por qué pasa,
¿Para qué sirve lo que les estoy ofreciendo? ¿Cómo se aplica? ¿A quién beneficia? Tenemos que explicar con ejemplos, pero con ejemplos que sean cercanos a ellos, que ellos puedan asimilar. Para eso es ese conocimiento del alumno. Conocer al alumno, por ejemplo, preguntarle cuáles son sus pasatiempos, escuchar música, ver videos, dibujar, realizar alguna actividad física. Esto nos puede permitir saber cuáles son sus canales de aprendizaje, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, cómo nosotros podemos llegarle. Cuando nosotros abrimos foros y ellos plantean dudas, que en lo personal sugiero que sean por contenidos temáticos para no dispersarlo, nosotros tenemos que responder por lo menos en 24 horas para que eso sea pertinente. Dentro de las estrategias específicas, por ejemplo, para la estrategia de la claridad, podemos realizar una encuesta, bien sea al inicio del semestre, digamos en las primeras semanas, sobre los recursos tecnológicos de los cuales disponen los alumnos, tablets, computadores, teléfonos inteligentes, sobre sus destrezas en las herramientas tecnológicas y, de ser pertinente, por ejemplo, solicitar un curso de módulo 7, un taller que les ayude a ellos pues, a avanzar. La idea no es conocer por conocer, sino conocer para aplicar. Tenemos que fomentar la coexistencia en los alumnos, crear un ambiente socioafectivo, crear trabajos en equipo donde ellos puedan interactuar entre ellos. Tiene que haber coevaluación, autoevaluación, para que ellos se puedan conocer entre sí. Esto quizás esté muy trillado, pero realmente es fundamental. Nosotros conocemos nuestros contenidos, pero los alumnos no. Nosotros tenemos que esa aula que es de ellos, ¿verdad? Tenemos que organizarla, jerarquizar los contenidos, que sea para él sencillo ubicarse allí. Nuestras conferencias tenemos que darles nombre, darles tema, para que ellos puedan fácilmente ubicarse en ellas. Tenemos que, a medida que expresamos nuestros contenidos, vincular nuestras asignaturas con las anteriores, con las posteriores, con la carrera, con sus vivencias, con sus expectativas. Tenemos que ser empáticos con nuestros alumnos. Podemos, por ejemplo, narrar una vivencia familiar, crear algún tipo de foro o debate o encuesta, lo que fuese, para conocer la opinión, el sentimiento que tienen respecto a lo que vive el país. Una pequeña anécdota de una colega, esta es robada de una colega. Ese que en un momento determinado iba a dar su clase y se dio cuenta que los alumnos estaban así como de capa caída. Entonces ella, simplemente apaga su exposición y pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué están así? Resulta que habían salido mal en una evaluación. Ella les dio la oportunidad de que se expresaran, de que drenaran todo eso. Y realmente ella comenta que después ella sintió ese clic entre el contenido que estaba dando y lo que ellos, o sea, que ellos realmente estaban prestando atención. Entonces muchas veces tenemos que saber cuándo escuchar, cuándo parar y cuándo tener esa empatía con él. Tenemos que fomentar su espiritualidad, no solamente desde el punto de vista estrictamente católico como tal, tenemos que inducir la reflexión sobre su situación personal, de la materia, de algún contenido de la carrera como tal. Por ejemplo, en mi caso he organizado foros al comienzo de la asignatura, donde les pregunto, por ejemplo, sobre su cumpleaños, sobre la música que les gusta, sobre una actividad que les gusta, cuál es su opinión de la pandemia. ¿Es factible para ellos la presencialidad mixta? Aquí en Guayana tenemos muchos problemas, por ejemplo, con la gasolina. ¿Qué posibilidades tiene un profesional de ingeniería en esta situación? ¿Cómo lo ven ellos? Tenemos que humanizar, sensibilizar. Para eso, por ejemplo, podemos crear grupos heterogéneos, en los cuales alumnos más aventajados ayuden quizás a otros. Que tenemos, por ejemplo, podemos organizar un debate, un foro sobre técnicas de estudio exitosas. No es lo mismo cuando le decimos nosotros a ellos, como cuando ellos lo escuchan de sus propios compañeros. ¿Cuáles han sido esas experiencias positivas que ellos pueden retroalimentar entre ellos mismos? Es muy importante que impulsemos al alumno a la participación. Tenemos que realizar preguntas esenciales, interesantes, desafiantes, que despierten su curiosidad, que sirvan de guía para el aprendizaje en nuestra clase. Por ejemplo,
Una de las cosas que se pueden hacer que tiene bastante éxito es lo de asignar roles y organizar debates. Cuando él tiene que estudiar su rol, tiene que estudiar del contrario para poder conocerlo, pues allí está teniendo un conocimiento más profundo del tema y casi sin darse cuenta. Esto es fundamental. La ponderación. Tenemos que realizar evaluaciones con mayor significado que cantidad de labor. Esto también va a minimizar la oportunidad del engaño académico. Las evaluaciones deben estar centradas en la comprensión y en la interpretación. Tenemos que, por ejemplo, realizar diferentes tipos de evaluaciones de manera de organizar diferentes grupos. En lo personal, por ejemplo, yo muchas veces realizo una pregunta base, un planteamiento base, y voy cambiando los datos en diferentes grupos o intercambiando sus preguntas, pues hay diferentes maneras de realizar. Es fundamental que los alumnos se responsabilicen de su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, se puede solicitar un plan de acción en la asignatura o en el semestre, donde ellos expliquen qué quieren, cómo lo van a hacer, qué secuencia de actividades plantean ellos para lograrlo, cómo van a estructurar el tiempo en esas actividades, con qué recursos cuentan, qué obstáculos visualizan. Y lo fundamental, tenemos que dar retroalimentación continua a esto. Y más fundamental aún, si se puede decir así, que él pueda realizar la retroalimentación. ¿Qué resultados se han visualizado en estas técnicas? Hay un sentimiento de acercamiento en docentes y alumnos. Hay mayor participación e interés de los alumnos en las clases. Esa sensación de logro en el alumno al ser responsable de su aprendizaje y de la organización de su tiempo. Menor estrés por parte de los alumnos en la educación remota de emergencia al sentirse escuchados y aportar ideas sobre la asignatura. Menor oportunidad de engaño académico al realizar evaluaciones interpretativas y variadas en grupos aleatorios. La pedagogía del cuidado centra el proceso de enseñanza-aprendizaje en las características y situaciones particulares de cada alumno. Cuando digo cada alumno, muchas veces esto puede sonar un poco extraño cuando tenemos salones con muchos alumnos, pero sí podemos agrupar ciertas características de grupos y en función de eso personalizar, que es lo importante de la labor docente. Entendiendo al alumno como una persona integral, que requiere, además del desarrollo de habilidades académicas, el desarrollo de habilidades socioemocionales que le permitan una mejor adaptación a la situación de pandemia, a la educación remota de emergencia y mixta, que es la que estamos viviendo, a su futura inserción en un campo laboral que definitivamente estará marcado por esta situación. La pedagogía del cuidado representa una oportunidad excepcional para el modelaje y el moldeamiento del compromiso con el otro, promoviendo personas conscientes del por y para quién, orientándolas a que en todo momento se debe hacer más, lo mayor, lo mejor, con respecto al servicio. Por supuesto, aquí vemos nuestro magis ignaciano totalmente reflejado. Las recomendaciones. Bueno, aplicar pedagogía del cuidado al alumno y al docente. Hay que cuidar los cuidadores. Hay que escuchar. Y cuando digo escuchar, no es solamente escuchar y decir lo que ellos están diciendo, sino aprovechar eso para personalizar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Realmente centrar el proceso en el aprendizaje más que en la enseñanza. Y ese aprendizaje está dado por las características personales de cada uno. No todos aprendemos de la misma manera. Entonces hay que escuchar, aprender de los alumnos, de otros colegas y de cualquier fuente que tengamos disponible. Evaluar los resultados, disfrutar del proceso, es muy importante. Como decía ayer el padre Oscar, realmente los que somos docentes de corazón estamos en este proceso, y a pesar de que nos hemos recibido nuestros golpes, pero ha sido realmente muy interesante toda esta situación que nos ha permitido crecer y aprender.
Ser creativos en las opciones de aplicación y, por supuesto, aplicar este ciclo continuo para el mejoramiento en todas nuestras actividades. Creo que esto tiene que ver con la pregunta que hizo el doctor Yago. Por supuesto, la pedagogía del cuidado está inmersa en el paradigma pedagógico ignaciano. Nosotros tenemos un contexto que es nuestros alumnos. Tenemos que estar constantemente evaluando nuestros procesos de aprendizaje y los de ellos, para llevar unas experiencias de aprendizaje adecuadas, o sea, personalizadas para cada uno, de acuerdo a sus gustos, a sus expectativas, a lo que quieren lograr. ¿Ok? Tenemos que tener reflexión sobre esas experiencias que les van a permitir a ellos y a nosotros, por supuesto, actuar de una manera adecuada. Por supuesto, esto es un ciclo sin fin, como diría la canción. Entonces, la pedagogía del cuidado está inmersa en el paradigma pedagógico ignaciano. Dentro de las fuentes recomendadas para los profesores, por supuesto, está el excelente documento de pedagogía del cuidado, noción e instrumentación en la enseñanza remota de emergencia del doctor Gustavo Peña y el doctor Guillermo Llave. Y, por supuesto, el paradigma pedagógico ignaciano. Tenemos que conocerlo. Realmente, cada vez que lo veo, hay algo más, algo más. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores y a ustedes por la participación. Caramba, estaba comentando en el chat que estoy demasiado emocionado con estas dos con estas dos presentaciones y Gracias. la profe Luz ha hecho una precisión importantísima y ha respondido a la inquietud que yo tenía. Y eso lo tenemos que seguir desarrollando en nuestras actividades. Entonces, ahora tenemos un espacio para diversas preguntas. Yo quiero realmente felicitar a los tres ponentes. Y ya no me voy a callar, lo voy a decir. Los coanfitriones de este seminario web, por supuesto el vicerrector, la Facultad de Humanidades a la cabeza del profesor Juárez y desde CIDEA, estamos haciendo todo lo que sea posible para preparar un taller en el intersemestral para que los profesores interesados en este tema, que somos todos, podamos realmente instrumentar un taller que sirva para los profesores, para que esto se pueda difundir y divulgar a un espectro más amplio de personas. La profesora Beatriz está pidiendo la palabra y yo gustosamente se la quiero dar para que pueda comentar más ampliamente sobre este tema. Y muchísimas gracias, profesora Luz. Realmente su presentación fue excelente. Hable, Gracias, profesora. muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo estoy igualmente súper emocionada, con un wow inmenso. Yo soy profesora titular de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Y cuando yo he oído cada intervención en esta tarde, me siento muy, muy honrada de estar aquí. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador tiene aproximadamente más de 20.000 estudiantes a nivel nacional y el más antiguo es el Instituto Pedagógico de Caracas. Y me tocó una oportunidad dirigir el currículo del pedagógico de la universidad, en donde a duras penas se introdujo todo lo que es el desarrollo personal, en el cual estoy viendo que una universidad como la de la Universidad Católica Andrés Bello tiene en estos momentos una vanguardia grande. Los tengo que felicitar no solamente por las propuestas, sino por la acción ante esas propuestas. La claridad de que somos no dadores de clase, de que no es la instrucción lo importante, sino la formación, me quito el sombrero. Realmente, y con esta adelanto, y de hecho voy a hacer eco en la universidad para que conozcan esta propuesta de pedagogía del cuidado, que no es solamente para una universidad que forme fundamentalmente ingenieros,
sino yo diría para nada menos y nada más que informa al ser, y que ha sido una de las grandes pasiones en mi caso, porque en todo el desarrollo de mi profesión me daba cuenta que hasta que no tocáramos en profundidad el ser, no hacíamos nada. Así que lo primero es una gran felicitación, igualmente a los compañeros de este camino de la ascensión de los Ishaya, Maxwell y la Ángela, que han podido proyectar lo que han sentido, no lo que saben, lo que experimentan con una. Quiero felicitarlos por la gentileza con que han planteado, con, con- con la gentileza con que han planteado ustedes ya, rechazar aquí, un momentito. La gentileza con que han planteado todo este planteamiento de la meditación no es fácil, porque siempre incluso existe la conexión con la religiosidad, que no se escaparía porque toda religión tiene que tener un elemento espiritual, pero que va más allá, va en esa cimarada hacia adentro. Y porque es importante, ya lo están diciendo en sus resultados, igual con la ponencia de la presentación de la doctora Luz. Es sencillamente porque al mirar hacia adentro se desarrolla la intuición, y la intuición es la que va a permitir que todo ese bagaje cognitivo surja de una forma natural y que no angustie, que provoque ver en cada acto educativo, de aprendizaje, gozo, amor. Así que bueno, súper orgullosa de tener este espacio de escucharlos, y además de comprometerme. Ya conversaba hace días con Mirangela que pensamos ir para allá y apoyar y también recibir, por supuesto, todo ese background que han obtenido con estas experiencias, presentándole, porque aquí hemos tenido la experiencia de las escuelas. 550 niños han estado meditando durante más de 6 meses, y los resultados han sido extraordinarios. Eso fue ya hace ya unos 3 años. Entonces, conocer eso y conocerlo de ustedes nos va a, no es la meditación que va a tener la proyección, no, no, es el ser, es ese ser total que somos todos, pero que está opacado por lo que hemos recibido de creencia, de patrones autodestructivos en nuestra sociedad, y con la relación con familia, que es normal, pero que sí podemos eh, colaborar con hacer una sociedad más justa y más humana. Gracias por esta invitación, y gracias por estar haciendo una labor hermosa para Venezuela y para la humanidad. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a la profe Reina Ceballos. Este ha sido bueno, no sé cómo expresarlo, un excelente seminario, un maravilloso seminario. Las contribuciones y lo que está escrito ahí en el chat merece la pena reflexionar, y esperamos, tal como estamos tratando de hacer, de preparar un taller para el intersemestral, para que todo profesor que quiera aprender sobre esta temática y contribuir con la pedagogía del cuidado lo pueda hacer sin ningún problema, y vamos a hacer el mayor esfuerzo y lo vamos a difundir para que ustedes puedan participar. Muchísimas gracias y muy agradecido a todos ustedes. Un gran abrazo y nos vamos a seguir viendo en la próxima oportunidad. Recuerden que vamos a hablar de la evaluación de competencia con un enfoque internacional en nuestro próximo seminario. Un gran abrazo para todos. Feliz tarde, feliz fin de semana, y todos estemos protegidos de esta variante de Omicron. Un gran abrazo. Podemos cerrar entonces la sesión.
Hasta luego, gracias a todos por sus palabras. Y bueno, aquí seguimos. Gracias. A ustedes. Chao. Hasta luego. Luz, profe Luz, Sí, dígame. usted respondió a mi pregunta muy precisamente, por eso no tengo más comentarios que hacer. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego para todos. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. feliz tarde para Chao, todos. muchas gracias. Felicitaciones, profesora Luz. Excelente. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana para todos y muchísimas gracias por este espacio y por esta Nada, oportunidad. hasta luego.